Otra vez en la misma pobreza, en la misma miseria, no. ¿Para qué? Si yo no pude seguir mi estudio, pero tampoco voy a quedarme acá. Yo tengo que salir adelante. Muchos han llegado ahí porque yo no, porque no puedo. Mi mamá estaba un poco mal de salud, entonces yo mejor decidí viajar, cumplir sueños y metas. La dinámica migratoria es una muestra permanente de la lucha por la vida. Significa que una persona, una familia decide cambiar de lugar para vivir, para trabajar, para aprender o para sobrevivir. La migración no va a solucionarse mientras no se solucionen las causas que la producen. Y un problema, para solucionarlo hay que ir a la raíz. Me vienen y diciendo, ¿y dónde vienes? De Honduras. Ah, ¿eres de Honduras? Sí, orgulloso de ser hondureño. La gente tiene que salir, la gente no está saliendo porque quiere, es falta de recursos, es falta de condiciones. No es solamente tener el dinero, sino que nos alcance para la vida. La verdad, en el país está muy difícil la economía y todo eso. La canasta básica entre más días más y el salario para abajo. ¿Eres orgulloso de este país? Que cuando te enfermas te tienes que morir, porque no pueden ni pagar las medicinas ni te dan una atención debida en el hospital. No hay doctores, tratamientos. Soy una mujer que de mis caídas ha quedado inválida. 1 de cada 2 niños guatemaltecos menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. La niñez no se está alimentando, y aún peor en esta pandemia. No comíamos los 3 tiempos, sino que solo comíamos uno, que era como ya al mediodía. Tenemos que ver la manera de sacar unos 2 pescados y irlo a vender, y así comprar aquí una libra de arroz, tan siquiera para los niños, porque no hay nada de fruta allá, ni maíz, nada. Los niños que no tienen su cerebro bien nutrido no van a tener la capacidad de asimilar los conocimientos cuando tengan la suerte, porque es suerte en Guatemala tener educación. Quisiera trabajar fuerte para que ellos estudien, para que ellos no sufran lo mismo que yo sufrí, porque mis padres no me dieron un estudio y allá el estudio es bien caro. Por eso salgo con fuerza para que mis hijos tengan una vida mejor y tengan más seguridad. En la mayoría de las comunidades está la primaria y el básico ya no hay acceso al básico. Tiene que caminar 2 horas para llegar a un centro educativo. El estudio se paró por lo de la pandemia. Ya no vale el estudio, ya no vale el deporte, ya no vale el trabajo, porque ya no hay una forma en cómo desarrollarte en eso. Ya no pude estudiar porque yo soñaba ser doctora. Es difícil acceder a la universidad pública. Quisiera estudiar, pero no se puede, pues. La educación es el conocimiento que le faculta para un trabajo y un trabajo digno. Aquí en Guatemala, lamentablemente, no hay trabajos dignos en la cantidad que se necesitan. Con el trabajo me solventaba, pues, ganando poco como sea, pues, pero la comida siempre estaba. Empezó la pandemia, empezaron a clausurar los trabajos. Ya la ganancia ya no entra a tu casa, ¿me entiendes? El año 2019. Solamente pongo un ejemplo. En Salvador se formaron 5,000 profesionales. De los 5,000 profesionales, solamente 500 tuvieron oportunidad de trabajo jóvenes, ¿no? La mayoría piensa en migrar. Tal vez trabajo solo de vender droga y tal, que uno no quiere ser parte de ellos, pues, ¿me entiendes? Guatemala, El Salvador, Honduras, está al 60% de la economía informal. En otros países de la región como Honduras y El Salvador, a esas razones se suman las personas solicitantes de refugio. La violencia más visible, que es la de pandillas o crimen organizado. Me mataron a un sobrino y balearon a un hermano. Pues yo tenía mi negocio y
Y en El Salvador, pues todo que tiene su negocio es extorsionado. Yo viajé y los levanté, el que estaba vivo lo pedí auxilio, lo monté a un carro. Ellos no preguntan nada, solo llegan y dicen, aquí te llaman, le dan un teléfono, ya uno le dicen, acá a cierto tiempo tienes que estar entregando algo, para la pupusa solo llegan, dice fulano que le mandes tanto. Entonces dice uno, como no se murió, él sabe la información. Entonces, y ahora me buscan para matarme porque dicen que yo sé toda la información, que por qué mataron a uno y por qué valieron al otro. Llegaron al punto de decirme un día, si no tienes, me dice, entonces con tus niñas, y si no, tu vida, ahí decidís. Una decisión de la noche a la mañana. Si ellos me agarran y me devuelven a mi país, vuelvo a correr riesgo, tendré que emigrar otra vez. Se han creado otras formas de violencia, las maras, el narcotráfico, las narcoseconomías, la trata de personas, el tráfico de seres humanos, ¿no? Toda esta violencia estructural hace que mucha gente esté huyendo de esas situaciones. O en el nivel más micro, la violencia que se ejerce al interior de las relaciones de pareja, las relaciones familiares, sobre todo y especialmente contra las mujeres y las niñas. Cuando yo tenía 11 años, yo fui abusada. No ha sido fácil vivir. Y hay de esa violación que hubo, hay un niño de 18 años. Y pues lo más triste es que mi mamá lo sabía y ella nunca me quiso apoyar, porque fue el esposo de ella. Entonces por eso yo no quiero que mis hijas pasen lo mismo. Los grandes conflictos históricos que hemos tenido aquí en Centroamérica, ¿no? Guatemala vivió un conflicto de 36 años que no debemos olvidar. Muchos guatemaltecos se escaparon de ser asesinados o secuestrados por el propio Ejército y Policía Nacional en aquel entonces. Firmamos los acuerdos de paz en 1996, pero la violencia estructural nunca se acabó. Es la provocada por el Estado, porque al final son quienes conducen hacia el problema puntual de la pobreza por el tema de la corrupción. Es una mala administración del gobierno, ¿me entiendes? Se escucha de que hay ayudas de comida, que hay ayudas para el deporte, para fomentar la educación. Quedan como en bolsa propia, pues, porque no llega nada al pueblo, ¿me entiendes? Al gobierno, si él los mira aquí en cámara, que los mire. Y que estas personas son las que necesitamos. Ellos no tienen la voluntad política de construir políticas de desarrollo para que las personas se queden. Tienen que entender que no podemos seguir con el mismo modelo económico, porque la corrupción no es solo el funcionario público. Aquí hay empresarios muy ricos en Centroamérica que quieren lucrar más, y a la larga lo que pierde es la población, que si no se cierran esas brechas de desigualdad, va a estallar en su momento porque la gente tiene que comer. Lastimosamente no hay una respuesta a todas estas necesidades, y a esto también se viene a sumar lo que acaba de suceder en los últimos meses, las tormentas, ¿verdad? Casualmente vinieron los huracanes, Eta y Ota, y empezaron a destruir puentes, ríos. Perdimos varias siembras que teníamos. Y ahí donde vivía mi mamá, pues me entiende, ahí se le hundió todo. Perdimos todo. Solo quedó la casita donde vivíamos. Se perdió, pero no quedó ni un plato, ni nada de ropa, porque el agua cayó hasta el techo. Tuvimos que vender la casita y con ese dinero lo utilizamos. Y ya prácticamente ya estamos en la calle. Y como mi esposo ya está mayor de edad, entonces yo le dije, yo me voy a ir a trabajar y ustedes quedan. Sí, por eso es que venimos a quedarnos aquí. Pero no pensé que extrañaría tanto. Y le dije, yo voy a ir a trabajar para que hagamos la casa, porque el chubasco lo botó todo. Las matas de guineo, la casita. Entonces le dije, quede aquí para que usted trabaje, y yo voy a mandar pistos para que también. Prácticamente hubo 15 desastres naturales de 2018 hasta 2021 en esta región centroamericana. No hay medidas que aborden estos temas y que definitivamente las poblaciones se tienen que desplazar.
Desde la pastoral social en el vicariato acá en el Petén se hizo un trabajo de diagnóstico para determinar qué era necesario construir este lugar. Llegaban a la puerta de las oficinas y llegaban a pedir un plato de comida. Entonces eso les dio que pensar que sería bueno construir una casa para dar atención a los migrantes. A la puerta de la casa ya se le pregunta por los servicios que necesita, por las cuestiones que se le pueden atender desde la casa. Es un espacio de acogida y de protección para que el migrante pueda aprovecharlo en su tránsito por este departamento. En ese afán de construir mundos diferentes, más humanos, sin menos químicos, hice como el esfuerzo de hacer prácticas que fueran de vida. Entonces la huerta a mí me conecta y cuando vieron eso de aquí en la casa, pues me responsabilizaron de ese espacio. Es un espacio donde el migrante también se identifica, es gente que viene de trabajar la tierra, entonces eso también hace que la gente se desestrese cuando se queda aquí en la casa para pasar el día aquí adentro. Se les da también consejo de caminos a la frontera, cómo están las fronteras, que de aquí a la frontera de Estados Unidos le faltan todavía más de 3.500 kilómetros. Somos un país de origen, pero también de tránsito. Tienen un recorrido largo por delante, un camino de dificultades. Sufren diferentes situaciones complejas y lo que es más lamentable es que es por parte de las mismas autoridades. Empiezan a ser extorsionados a su ingreso a Guatemala, por cual frontera que sea. Y no es que un migrante lleve mucho en la mochila, no lleva casi nada. La policía detuvo el camión y nos bajó a los que éramos de Honduras y los pidió la prueba de COVID y los pidieron el ticket. Traíamos igual todos los documentos, el hisopado, todos los pasaportes, pero no los valió. No, él me quitó el ticket y me quitó la prueba de COVID y me la rompió y me la botó. Querían que les pagáramos para seguir adelante. Nosotros no teníamos dinero, entonces. Le dijo al camión que siguiera. Y desde ahí pues a puro ray, a puro caminar. Es un dineral diario. Yo voy anotando, ahorita me he llevado la tarea a principios de este año, de ir anotando. ¿Y cuánto te quitaron a ti? Solo a ti. ¿Cuánto le diste en los retenes? Es triste pasar uno por los países, digamos, hermanos. Pues Guatemala uno es bien estafado. Te quieren obligar a pagar para cruzar un país que es libre. Y han venido en las denominadas caravanas, ¿verdad? Desplazamientos masivos de población, en donde participan principalmente, de acuerdo con algunos analistas, personas que si migran solas no logran desplazarse, sino que es el colectivo el que les genera cierto grado de seguridad y protección. Desde 2018 nosotros estamos atendiendo caravanas y eran familias enteras, eran niños, niñas, eran gente discapacitada. A Tecunumán nosotros calculamos que por allá había 30,000 personas ahí para cruzar, ¿no? Rompieron la frontera. Desde el año pasado, 2020, la primera caravana que hubo, ¿no? Atendimos 3,000 personas, luego fueron para la frontera, fueron reprimidos, ¿no? Yo no encontré en ninguna constitución, en ningún marco jurídico, de que realmente los militares deberían de frenar las caravanas. Es la protesta más evidente que este mundo no puede seguir así. Todas las personas migrantes son vulnerables y refugiadas, ni se diga, ¿verdad? Especialmente las mujeres, la niñez y adolescencia no acompañada. En el caso de las niñas y los niños muy pequeños que viajan en búsqueda de reunificación familiar, ¿en qué momento establece el vínculo afectivo? ¿De quién es su mamá? ¿De quién es la persona que lo va a proteger? Pero en el caso de las mujeres pueden ser víctimas de violencia siendo niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores. Ahí es debido a muerte porque no sabemos qué nos podemos encontrar en la montaña. Yo nosotras que somos mujeres y ando con 2 niñas. Pues yo escucho decir que hay violaciones y todo y es el miedo que me da a mí en veces. Porque llevo a la niña y
me da miedo. Es ahí donde se ubica el foco rojo más grave y en las personas de la diversidad sexual y de género, LGTBI. Esta es una sociedad machista y estos países son construidos para esto, para discriminar, y cuando ves a una persona diferente, con condiciones diferentes, son totalmente negativas. Las personas trans en general, pero las mujeres trans en particular, son aquellas que sufren mayores vejámenes y violencia en la migración. Hay tantas personas que están sufriendo, no solo las personas que se desplazan, sino que hay una familia que se queda triste por esta persona, hay una familia que en algún momento no va a saber de este familiar. Hoy temprano platiqué con mi hija mayor. ¿Qué le dicen ellos de que usted tuvo que salir? Es el migrante y su familia, es la comunidad, es un país. Estos países están perdiendo la gran riqueza de miles y miles y miles de jóvenes que podría estar enriqueciendo al país, y se va a enriquecer a otro país que ya está rico. Y hay que ver un problema de fondo, el coyotaje. Los coyotes se enriquecen con este drama humano. Él empezó a explicar cómo es el viaje. Era bueno porque para él es cómo va a ganar a la persona, o sea, cómo ellos ganan. Entonces cruzamos la frontera de México. Allí nos encontramos con otros grupos. Nos metieron en una bodega. Ahí estuvimos como un día allí. Solo dormíamos en el piso. Llegaron otra persona como tipo de las 3 de la mañana a traernos en un camión y nos subieron amontonados ahí encima de otro para que podamos ir. Nos quitaron las 15 mochilas de comida, nos quitaron todo el agua y dinero, teléfono. Nos dijeron que es hora de salir al desierto o de cruzar el río Bravo. Cuando estábamos del otro lado vi luces, entonces el guía dice, ahí está la migra, pero él no se va a acercar. Y de repente aparece enfrente de nosotros. Pasamos limpio allí, no nos agarraron. Ya estaba feliz, es el primer paso. Migración, pinchó la balsa y como yo no sé nadar, yo dije, hasta aquí, se terminó todo. Salimos como 6, allí nos dejaron, allí caminamos como 5 días. Entonces allí es donde vi más el sufrimiento. Estuve 6 días en el desierto sin comida, 2 días sin probar una sola gota de agua. También sí me desesperé, pero ya pensé todo lo que he pasado, entonces mejor tengo que seguir sin importar. Caminamos otros 2 días más, ya nos faltaba como 2 horas para que otro carro llegara a traernos para llegar a Houston. Había ahí una rama en el agua, entonces ellos me sacaron del agua, él me dice, colgate de la rama y saca la cabeza para que no te puedas ahogar. Pues migraciones querían cortarlo, mejor decidimos entregarnos. Cuando nos cacharon con la migración y nos corotearon y yo intenté escapar, pero ya no tenía fuerza, porque los gringos eran grandes y como corrían, caben nosotros sin fuerza, sin nada. Nos agarraron hasta incluso nos golpearon. La migración sacó su pistola, entonces ya es donde allí yo no puedo decir nada, entonces me entregué. Concepto de la persona migrante que viene a quitarnos un trabajo, pero es lastimosamente cómo se ha enfocado o cómo se ha abordado la migración. Se forman esos discursos de hoy, de lo que nosotros escuchamos en los medios de comunicación, en las redes sociales. Lo que no se ha abordado también es que la migración trae consigo cosas buenas, ¿verdad?
Mi papá se fue hace 15 años. Mi mamá se fue hace 2 años. Vivía con mi abuela, con mi tía. Éramos mucho en una casa y ahora tenemos esta casa para donde viví. Tuve el espacio suficiente para hacer mis cosas y cada quien tiene cuarto. Lo más bonito cuando se fue mi mamá es de poder seguir estudiando. Tenía 13 años cuando saqué mi sexto primaria. Hasta ahorita empecé a estudiar otra vez cuando ya tengo 17 años. Presentaron un estudio sobre cómo estaba la economía con el tema del COVID. Quienes seguían sosteniendo nuestra economía eran las personas migrantes. Que los últimos datos de envío de remesas pasa ya a los 12.000 millones de dólares. El conjunto de todas las empresas en Guatemala no producen los dólares que producen los migrantes que están en Estados Unidos. Se vuelve un proyecto de vida para los jóvenes de algunas comunidades. Ya saben que a cierta edad van a migrar. La costumbre aquí ya es que todos los jóvenes ya se están yendo. Casi siempre quise ir. Yo he pensado viajar en Estados Unidos. Se metió en mi cabeza, ¿verdad? Viendo que unos ya se están superando. Pero que lastimosamente sabemos que hay historias que no tienen ese final feliz de llegar. Fue difícil a pesar que le di todo, pero no pude pasar. Lo intenté 6 veces. Yo creo que Estados Unidos no es para mí. Fui a gastar en nada porque no logré pasar. Lloré porque no solo que tanto deuda, tanto sufrimiento que he pasado. Para mí se fue al agua. No perdí mi vida, pero el dinero para mí es mucho ese dinero y eso me causa a veces dolor, tristeza. Si no hay mecanismos para trabajar las necesidades de las personas que salen, tampoco hay mecanismos que aborden las necesidades de las personas que retornan. Se vuelve un círculo hasta cierto punto complejo. Porque sabemos que la mayoría va a migrar otra vez. La intención de llegar al norte no me la quitan los policías. Ahora, como hemos visto, nuestro contexto ha estado muy marcado por este discurso también de no dejar pasar, de no dejar migrar. Va unado a aquel dicho que dicen que los migrantes están saliendo porque quieren. Pero, digamos, sería insensato y irreal decirles no se vayan. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. If you come to our border, you will be turned back. So let's discourage our friends, our neighbors, our family members from embarking on what is otherwise an extremely dangerous journey. Nadie va porque quiera o porque el gusto le rebalse, sino por necesidad. Si dicen que emigrar es malo, nadie le conoce la situación de cada persona. Por algo, no es de puro gusto que uno abandone el país. Jamás. Nadie abandona el país porque uno quiera. Tal vez por querer prosperar o querer ser alguien en la vida. Todos valemos lo mismo. También existimos, pues, que todos somos humanos. Los migrantes no somos criminales. No somos criminales. Somos trabajadores. Somos trabajadores. Internacionales. Internacionales. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos asesinan? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza. Si somos la esperanza. De América Latina. De América Latina. Cuando existe un derecho a la vida, existe el derecho a tener esta vida en plenitud. Migrar es un derecho y no se lo puedes negar a nadie, no puedes evitar que la gente continúe. Es el derecho que la gente tiene a, en su vida, vivir felices. Nazcas donde nazcas. Y si mi propio país me lo niegan, tengo todo el derecho y obligación moral
de buscar otros caminos donde yo con mi familia, encontremos la felicidad. Yo cuando llegue allá quiero cumplir mi sueño de ser cantante. Poder darle un estudio a mis hijos, poder tener a donde ellos puedan vivir libremente. Ser una abogada o secretaria. Estar con mi familia. Para mi hermanita, que viva la vida normal como cualquier niño. Levantar este negocio y ser reconocida. Crecer con mi panadería, poner otros locales. El sueño más grande es la casita propia. En la actualidad, sobre el tema migratorio hay una responsabilidad compartida y es de luchar por la igualdad de oportunidades en los países de origen, para que las niñas, los niños, los adolescentes no tengan que construir su futuro arriesgando su vida, apostando por generaciones más empáticas que tengan la capacidad de cambiar el mundo, sin ver nacionalidades, posición económica o género. Migrar es un derecho y es un derecho que todas y todos debemos defender.